nosotros seguimos en este día lunes donde ya bien venimos septiembre, pero con cierto esta vuelta, cierto, de un mes que es tan importante, no podemos dejar de lado un accidente que sin duda afectó directamente a familias y a toda nuestra región. Sí, todo lo que se vivió el 1 de septiembre del año pasado, donde marca un antes y un después también, y esperemos y queremos ver eso también en esta siguiente conversación respecto a lo que significa todo lo que hay hacia San Pedro de la Paz, la ruta 160 y todo lo que conlleva con la conectividad. Queremos detallar también esta información junto al académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de acá de la Universidad de Concepción, Ariel Llévenes, quien nos acompaña en otras instancias también para poder analizar esto. Ariel, siempre un gusto que nos pueda acompañar acá en TVU. Hola, siempre un agrado estar aquí. Para nosotros también es un lujo poder tener a diversos expertos que puedan ir planteando, ¿verdad?, desde vuestras veredas todo lo que enmarca un accidente que fue tan complejo para nuestra región. También, ¿cierto?, en esta conversación se suma Sebastián Astroza, quien es académico de nuestra Universidad de Concepción y también investigador de CDU, Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales. ¿Cómo estás? Es para nosotros siempre muy positivo tenerte aquí con nosotros en este espacio de mañana. Súper bien, muchas gracias por invitarme. Si queremos hacer un análisis respecto a esta conmemoración, ya un año, todo lo que significó el día de ayer, obviamente, para la comunidad, y nosotros nos queremos sumar también respecto a esto, la bajada que vamos a hacer acá en el matinal, lo que se va a hacer en la edición central de TVU Noticias, pero para ponernos en contexto, para usted que nos está viendo y no sabe lo que estamos hablando, no está viendo desde otra región, quizás el 1 de septiembre del 2023 se vive un accidente donde quedan 7 personas fallecidas y queremos revivir también esa nota donde damos esa información. Viernes 1 de septiembre del 2023, y esto ocurría en el cruce ferroviario ubicado en Boca Sur. Una colisión en pleno pic de movimiento en el sector. Se cruzó nomás, para ahí lo arrastró, y después empezamos a botar los postes de las luces, eso que le da la corriente al tren. En el primer vagón venía sentado con mi carreta del trabajo yo. Así que, no, sino... Y ahí empezó el tren como arrastraba los postes. Un bus que transportaba pasajeros no respetó las señaléticas y recibió el impacto de una máquina del biotren que provenía desde Concepción. De acuerdo a nuestra información, teniendo las barreras abajo y de hecho destruyendo las barreras al ingreso a la vía férrea, produciendo este accidente que es tremendamente grave. De hecho, es el accidente más grave que tiene el biotren desde su existencia. El conductor de la maquinaria del vehículo de locomoción colectiva se encuentra en calidad de imputado, está lesionado. Por el momento se desconoce más antes que puede aportar, ya que se encuentra en estado de conmoción producto del hecho en que participó. Un accidente que provocó la pérdida de vidas y que ya había sido advertido por la comunidad. La verdad es que en este momento Boca Sur está siendo una zona de sacrificio vial donde no hay respuesta de la autoridad. Hemos entregado cartas a las autoridades para abordar esta situación junto a los pobladores y pobladores. No hemos recibido respuesta. De hecho, las ambulancias no podían salir de la población producto de esta situación caótica que había en el transporte. O sea, lo que estamos viendo ahora es parte de lo que hemos estado viendo estos últimos años. Aumentan los muertos, aumentan los accidentes y nadie hace nada, ni el ministerio, ni el municipio. 7 personas fallecieron y 12 resultaron heridas, a pesar de la gravedad de las consecuencias por el choque entre ambos vehículos. Situaciones como las que verá a continuación siguen ocurriendo regularmente. Efectivamente se han estado tomando medidas y se van a seguir tomando medidas de tal manera de incrementar de seguridad, pintura en los cruces. Sin embargo, hay un elemento fundamental que es el autocuidado y el cumplimiento de la normativa. Y ese siempre es nuestro llamado a tanto a conductores como peatones que al cruzar la vía férrea lo hagan con el cuidado debido, parando, mirando y escuchando si eventualmente está la presencia del tren. Incluso a solo días de que estos hechos transcurrieran, el comportamiento vial se mantuvo complejo. Arregle el tema de conectividad, va a seguir pasando porque todos con el taco, después todos quieren correr, entonces aquí hay falta otra ruta. Porque la gente no toma las distancias. Mire ese caballero que está ahí, está encima de la barrera.
¿Y dónde está la línea de detención? Está por acá. Claro, entonces, ¿cuándo? La gente no entiende, no aprende. Esta modalidad de tema de barreras yo encuentro de que son ilógicas, yo encuentro de que lo más factible serían unas barreras duras o, bueno, ya no se puede hacer nada por el tema del cambio, o si no hubiese sido genial, como el Metro de Santiago. Encuentro que con el tema de la restricción vehicular no ha habido mucho cambio, la verdad. Como que sigue la misma cantidad de vehículos. Siempre está la irresponsabilidad, las personas ya no hay respeto por nada. Cada uno vive su mundo nomás. Sí, igual la gente se siente un poco más en confianza cuando estamos nosotros, pero a pesar de eso, igual sigue habiendo bastante irresponsabilidad o descuido de la gente. Casi un año ha transcurrido desde esta fatídica mañana. Reforzar medidas de protección y de otorgamiento de licencias son tareas a seguir desarrollando. Eso es imperioso, junto con el apoyo y contención emocional para las familias de la víctima de esta tragedia. Trabajo realizado por nuestro equipo de prensa, cierto Matías Schneider, que nos cuenta en detalle justamente lo que acontece con respecto a este reporte de grave accidente en San Pedro de la Paz entre el biotren, cierto, y una micro. Partimos entonces también, Ariel, desde el lado económico. ¿De qué manera este impacto, verdad, genera graves problemas económicos en general? Y si es que efectivamente existen los recursos para poder sopesar problemáticas como esta en nuestra región. ¿Qué pasa con los recursos y qué pasa con ver, cierto, digamos, la región desde una manera moderna para poder hacer arreglos que vayan y ayuden a espacios como este, espacios donde todavía vemos colapso, por ejemplo, la Ruta 160? A ver, yo diría que la Ruta 160 se instala en un ámbito que tiene que ver con la logística y la conectividad regional en general y particularmente en el caso de la provincia de Concepción. Y ahí lo que nosotros tenemos es, yo digo ya, una falla prácticamente estructural y sistémica a la hora de generar proyectos nuevos, ¿ya? Tenemos, desde la perspectiva económica solamente, si lo viéramos solo desde esa perspectiva, tenemos un daño inmenso en términos de competitividad territorial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tránsito de mercancías desde el sur del Biobío hacia el norte, que es donde está en general la fortaleza de nuestro sistema portuario, Talcahuano, San Vicente, Lirquén, ¿ya? No hay una conectividad eficiente en ese espacio. Llevamos, yo diría, hablando de la Ruta 160, 30 años, ¿ya? de conversaciones, de análisis, y resulta que es bien poco lo que se avanza. Ahora, dicho eso, ¿por qué digo que aquí hay una falla sistémica y estructural? Porque no solo es la Ruta 160, ¿ya? Acá en el fondo lo que hay es un rezago estructural de proyectos que sean que intervengan la conectividad y que mejoren tanto la competitividad territorial como la calidad de vida. Yo siempre hago un resumen bien, trato de ser lo más rápido posible. El resumen del resumen. ¿Ya? Eje Colón, ¿no? No solo se demoró el proyecto en llegar, ¿ya? Sino que encima ese proyecto pasó a quedar con dificultades por quiebra de la empresa. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, un eje estructurante como Colón, acá no se necesita mucho análisis para saber lo importante que es Colón para Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chihuahua. O sea, aquí hablamos de una conectividad provincial a propósito de un eje que ha estado 2 años tirado, está recién retomándose los trabajos, ¿ya? Entonces, pensemos en un eje estructurante en Santiago. La Alameda podría haber estado 2 años cortada y tirada. Imposible. Sabemos que eso no es así. En Santiago inmediatamente se ponen recursos adicionales y se hacen los proyectos. Claro. Acá, ese proyecto, 2 años casi en abandono. Sigamos. Yo no sé cómo catalogar, ya cuesta encontrar adjetivos para catalogar el puente Chacabuco, ¿ya? Pero es una oda
a la ineficiencia de los proyectos mal hechos. O sea, si uno quiere levantar una poesía ahí, creo que... Hay inspiración. Sí, hay fuentes para inspirarse. Pero uno podría seguir, decimos, Ruta 160, para que hablar de los caminos interiores. ¿Cómo se ve la Ruta 150 también? De nuestra región. ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ya? Se viene hablando de la importancia de intervenir en la autopista. El proyecto de la autopista Concepción-Talcahuano ya llegó tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo digo al final? Aquí hay un dicho que es de sabiduría popular, pero que es muy aplicable en esto. Los proyectos de infraestructura en nuestra región llegan tarde, mal y nunca. ¿Ya? O llegan muy atrasados y cuando y producto de esos retrasos se hacen después con apuro sobre la urgencia y se hacen mal. Quedan chicos, inmediatamente quedan chicos, nacen quedando chicos y finalmente, o no llegan. O si no, no llegan nunca. Cosa que en la región metropolitana no es así. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué en regiones nosotros tenemos que aceptar ciertas condiciones que en la región metropolitana no se aceptan de buenas a primeras? Último dato, ¿ya? Como ODA, el Puente Perales. Cuando se cayó con ese puente, producto del accidente que hubo con el camión, se dijo, no, antes de 5 años este puente va a estar terminado. Bueno, ahí está el puente Meca. Vayan a ver. Sebastián, respecto a lo que pasa en este punto principal de la Ruta 160, y me quedo con dos términos o dos frases. Una es la que decía Ariel de respecto a la calidad de vida de las personas, y lo otro de una de las entrevistadas de la nota, de que la ambulancia no podía salir. O sea, estamos hablando ahí en cosas de emergencia, que ni siquiera los transportes de emergencia pueden tener una escapatoria, por así decirlo. Llegar a este punto crítico, porque claro, lo señala Ariel, hace años que se viene hablando respecto a esto, pero llegamos a un punto crítico y que uno espera que el accidente que se vivió de las 7 personas fallecidas y los 11 heridos marquen un antes y un después. Pero estamos a un año, ¿y qué ha pasado también en este año? A ver, primero quería partir diciendo, no podría no decirlo, enviar ánimo y fuerza a los familiares de las víctimas, que me imagino que son los que más están esperando cosas respecto a este tema. Ahora, particular, yo creo que además de lo que comentaría, que estoy súper de acuerdo, especialmente en cuanto a descentralización, o sea, hay muchas decisiones respecto a estos temas que se están tomando en Santiago, se están implementando desde Santiago y bueno, ocurre lo que ocurre y lo que acaba de comentar con lujo de detalles, Ariel, ¿no? Pero además yo creo que faltan cosas como que son un poquito más a corto plazo, quizás siendo igual años. Cuando yo hablo de corto plazo, igual estoy pensando en años, pero lo que comentaba Ariel, yo lo veo como en décadas, al parecer va a ser. Pero por ejemplo, mayor fiscalización. Entiendo que, claro, ha habido mayor fiscalización en ese punto, en específico, pero una mayor fiscalización en el, digámoslo, en el sistema vial o sistema de transporte en general en nuestra ciudad. Eso es algo que, en mi opinión, necesitamos. Y no es tanto recurso y se puede hacer a corto tiempo. A ver, ahí no, lo que yo estoy pensando en algo automático, lo que sí son recursos. Hay también unos temas legales ahí, que está la ley, en el reglamento de la ley en proceso, digamos que quizás se debiese apurar. Y entiendo además que cuando esta ley se implemente, que estoy hablando de la ley CATI, en verdad, sí. Se va a implementar en algunas zonas primero, generalmente en Santiago, digamos. Entonces, por ahí es algo que quizás debiésemos considerar, dado que ocurrió esto, si bien la ley CATI es mucho más que controlar un cruce, controlar límites de velocidad, que en mi opinión se están excediendo en las calles de Gran Concepción. También no se están respetando generalmente, o sea, en algunos casos las luces rojas, por ejemplo. Ese tipo de cosas pueden mejorar la seguridad del sistema. Ahora, yo creo que esto va más allá y a lo que debiésemos apuntar nosotros y debiésemos
poner nuestros recursos públicos en eso, es reformular el estándar del sistema de transporte público para que considere la experiencia del usuario. Digamos, ese debiese ser el foco. El foco, porque es verdad, en términos de infraestructura estamos bastante colapsados, con bastante retraso. Una forma, que tampoco es rápida, también son años, de hacer funcionar mejor el espacio que ya tenemos, digamos, es optimizando el sistema de transporte público, poniéndole recursos para que su estándar mejore. Y personas que quizás todos los días usan su automóvil, quizás en algún momento con este sistema a mayor estándar piensen, bueno, hoy día dejo el auto en la casa y puedo tomar. Ahora, para hacer eso, es cierto, súper importante y se hace medir frecuencias que cumplan con llegar donde tienen que llegar, pero yo creo que el centro debiese ser la experiencia del usuario. En el momento que nosotros seamos capaces de ofrecer un sistema de transporte público que sea una buena experiencia para el usuario, vamos a tener este fenómeno que nos pudiese ayudar a descongestionar, a usar mejor la infraestructura que ya tenemos, porque como comentaba Ariel, como nueva infraestructura se está demorando varias décadas en llegar, digamos. Sí, Ariel, nosotros estuvimos días antes en el lugar de los hechos. El día antes con Matías Schneider, hablando justamente sobre lo compleja que es la situación a la hora del tránsito de vehículos, locomoción, etcétera. Lamentamos este accidente el otro día y muchos dijimos, me imagino que ahora, porque claro, no somos preventivos y eso está claro. O sea, reaccionamos frente a los problemas. Acá estamos hablando de muertes, de más de 5 personas muertas. Y nos preguntamos, me imagino que ahora algo se irá a hacer. ¿Qué ha pasado a un año de este accidente? ¿Qué económicamente se ha incorporado? ¿Se ha mejorado en algo o solamente seguimos hablando de proyectos que quedan en eso, solamente en proyectos? Lamentablemente, mi percepción respecto a estos temas, en el caso de nuestras regiones fundamentalmente, es que ya ni siquiera estamos siendo reactivos, ¿no? Lo cierto, la percepción con la que uno se queda, ¿no?, es que acá hubo un accidente del cual se habló y... a ver, en la agenda nacional, este accidente habrá estado un día, 2, sí, en la prensa, digamos. La prensa local le dio más importancia. Bueno, ahí la importancia de los medios locales, ¿ya? Hoy día, ¿quién está haciendo un monitoreo de los avances? Solo los medios locales, ¿ya? Pero resulta que las soluciones no pasan por los medios locales, ¿no? Y lo cierto es que uno dice, mira, acá se habló una semana de las pérdidas humanas, se habló de lo impactante que fue. Después de eso se lanzaron algunas ideas y algunos proyectos, pero lo cierto es que en términos de fondo el problema sigue estando ahí y no se ven soluciones, ¿ya? Lo grave de esto es que esto mismo se empieza a replicar constantemente en otras partes. Yo, por ejemplo, estoy súper de acuerdo respecto a la necesidad de fiscalización, ¿ya? Yo creo que hay definitivamente conductores que no respetan y en los cuales el vehículo ya casi deja de ser un medio de transporte para transformarse en un arma, ¿ya? Sin embargo, de repente uno también tiene que preguntarse por qué se llega a un estado de situación donde, a pesar de todas las medidas punitivas que puedan haber, para la población sigue estando presente el incentivo de no cumplir la ley, no cumplir los reglamentos. Me explico. Se han puesto cámaras para las vías segregadas de Concepción. Y yo me traslado todos los días a Talcahuano, ¿ya? Y por ahí por Paicaví. Y lo cierto es que, claro, uno sí está lleno de cámaras, entiendo que
yo nunca no he hecho ni el intento de pasarme a la... Pero entiendo que envían una infracción empadronada sí, con la foto. El pantallazo. Bien. Si a pesar de todo eso siguen pasando hileras de vehículos por ahí, es porque la fiscalización tampoco está teniendo efecto. A la gente ya ni le importa que lo fiscalicen. Porque es tanto el estrés que ese es el punto. Es tanto el estrés que implica estar en una fila interminable, donde vas a estar más de 20, 25, 30 minutos en ese taco mientras los buses están transitando muy libremente, y se entiende, está muy bien. Pero ¿qué pasa con todos los otros autos que tienen ganas de ir al baño, que probablemente tienen alguna urgencia, que van atrasados a dejar a los niños? Entonces es algo que realmente no tiene ni pie ni cabeza. Yo un día quería trasladarme de aquí a Nonguén a las 7 de la tarde. ¿Ya? Quedó ahí en Roosevelt. No, y empecé... No, sí, impresionante. Empecé a elucubrar ciertas cosas en mi mente. ¿Qué pasa si ¿Qué es eso por tu mente estando ahí? A ver, por favor, retrátanos eso. Lo único que yo dije, que Dios nos pille confesados el día que haya un accidente grave y necesiten salir muchas ambulancias del hospital a buscar. Ojalá que eso no ocurra, porque a esa hora ni las ambulancias podían transitar. Entonces, yo decía, esto ya no puede ser que una ciudad tenga una conectividad tan frágil que un vehículo se le pinche una rueda y queda en pane y te genera un colapso en la ciudad entera, porque todos tienen que empezar a buscar vías alternativas. Y piensa si Roosevelt, el colapso que queda en Chacabuco, y si va más para atrás, hasta Paicadí. Es todo en cadena, finalmente, es todo en cadena. Todas las vías. Entonces, uno dice, claro, finalmente, ¿por qué la gente, algunos, ojo, porque a veces la explicación se tiende a pensar como justificación. No estoy justificando, no, para nada. Pero sí me explico el hecho de que hayan personas que ya ni siquiera tomen en cuenta la fiscalización. Pero teniendo eso y en el nivel de consideración, estrés al que están sometidos todos los días. Pero Sebastián, teniendo eso, no sé qué dice la literatura, las investigaciones respecto también a la conducta, porque claro, uno puede ser súper crítico y decir, oye, acá las autoridades, hablemos de autoridades regionales, nacionales, no han escuchado la voz del pueblo, por así decirlo. Oye, ha pasado accidente, hay investigadores e investigadoras entregando informes y no se ha hecho algo. Pero ¿qué pasa con la otra patita? ¿Qué pasa con nosotros? En el vehículo, el peatón, el ciclista, los motociclistas, que en el último tiempo también han sido bien cuestionados respecto a la forma de conducir. ¿Qué hay también respecto a esa otra, a qué podemos hacer? Porque hay muchos accidentes que tienen que ver netamente, que no son accidentes, nosotros mismos lo hemos explicado acá, que son siniestros viales, son cosas que se pudieron prevenir. Un accidente sería que caiga un rayo y hubiese generado todo entre la micro y el biotren. Pero ¿qué pasa cuando uno en el vehículo decide meter chala, en buen chileno? Quedarse ahí, pasar entre el naranjo, ahí en el amarillo. Pan de cada día. O lo que vemos en las cámaras, que donde no debiesen estar los vehículos, están ahí esperando que se levante la barrera para pasar al tiro. ¿Qué hay también con esa responsabilidad como ciudadanía o qué dice las investigaciones, la academia respecto al rol que cumplimos también nosotros como ciudadanía? Porque es súper fácil decir, pasar la cuenta a la autoridad, oye, arréglenme la ruta, pero ¿qué pasa con nosotros? Claro, o sea, bueno, es claro que quizás el llamado debiese ser a que todos respetemos la ley del tránsito, también pensemos en convivencia vial, que todos nos tenemos que respetar en los diferentes modos. Eso haría que, claro, el sistema fuera más seguro, que a fin de cuentas funcionara mejor e incluso que hubiera un poco menos de congestión, pero algo marginal en verdad. Ahora, nosotros como personas, como usuarios del sistema, la verdad es que para generar un cambio como que se necesita, sinceramente, sin ser pesimista, yo creo que no podemos hacer mucho más, digamos, que simplemente respetar para que, a fin de cuentas, nosotros mismos estemos más seguros, digamos. Los cambios en verdad tienen que venir a otro nivel. Yo no creo que nosotros como usuarios pudiésemos cambiar el sistema, no se me ocurre. La verdad que tiene que haber un cambio un poco más estructural. Lo comentaba recién, mi opinión personal es que ese cambio debiese estar enfocado en
Sé que, dado el tema que estamos conversando en específico hoy día, puede que suene mal y en general a la gente le suena mal. Sí, Pero lo que hay que hacer es invertir, aumentar los recursos que van al sistema de transporte público para que tenga un mejor estándar, no el estándar el que vemos hoy día en la calle, teniendo sus ventajas también, pero a un estándar mayor, digamos. Eso es lo que debiésemos apuntar y un poco ayudaría a solucionar o alivianar los problemas que estamos comentando hoy día. No quiero ser abogada del diablo, pero es súper difícil respetar cuando a ti no te respetan. Y yo creo que esto es una falta de respeto de años para las personas que transitan por el Gran Concepción y por nuestra región. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en eso. O sea, ¿cómo vamos a ser pacientes e intentar tener una energía positiva dentro del transporte, dentro del biotren, cuando todas las cosas están en desmedro finalmente de las personas que vivimos en nuestra región? Está difícil. En mi opinión, a lo mejor puede ser poco popular, pero aún sea cual sea la circunstancia, yo creo que el primer filtro, el paso de más corto plazo es hacer cumplir la ley. ¿Ya? Yo creo que eso es lo primero. ¿Ya? Es difícil, por ejemplo, que tengamos un sistema de transporte público que ande más rápido cuando los vehículos particulares se están metiendo constantemente en las líneas segregadas de los buses. ¿Ya? Entonces, lo primero, hacer cumplir la ley. Segundo, o sea, no solo en eso, en todo. Al puerta de fiestas patrias hay que hacer énfasis en eso. Démonos una vuelta por el centro de Concepción y se van a encontrar ustedes con la cantidad de autos que se estacionan arriba de las veredas. Por supuesto. Y tapando el tránsito de discapacidad, o sea, no de todo el mundo. Digo, lo otro tiene que ver con el respeto y la conciencia, que yo creo que eso sí que toma años de transformación. Pero, yo digo, en nuestra ciudad se quiere fomentar el transporte de la bicicleta. Lo cierto es que yo veo el comportamiento de algunos conductores respecto de la bicicleta, y yo digo, para subirse a la bicicleta hay que subirse encomendado a todos los santos, ¿ya? Porque no hay respeto hacia un ciclista. Es muy poco. El conductor lo que ha andado en bicicleta tiene respeto al ciclista y toma la distancia que corresponde, pero el conductor de vehículo que nunca se ha subido a una bicicleta no está ni ahí. Sí, entonces eso es lo segundo. Y lo tercero, a ver, es verdad que como ciudadanos no podemos hacer mucho respecto a los cambios de políticas públicas y avanzar hacia temas de descentralización, pero uno de repente debiera esperar liderazgos un poquitito más potentes en el caso de nuestras regiones. Yo recuerdo, es bien puntual la situación, pero cuando se cae el puente en Talcahuano, ¿ya? Pasaron 5 días que ninguna autoridad hablaba, pero ninguna. 4 días pasaron, 4 días. Al quinto día. ¿No? Porque yo los conté. Parece insólito. Lo tiene notadito. Y el cuarto día aparece una autoridad y dice, sí, estamos contentos porque mañana vendrá el subsecretario de Transporte a evaluar la situación. Pero por Dios, o sea, necesitamos nuestros líderes locales necesitan que venga un subsecretario de Santiago a decirnos lo importante que es un puente que nosotros utilizamos todos los días. Es el tema que le damos el poder siempre a Santiago, a las decisiones de allá. Y lo mismo ocurre con todas las otras inversiones. Entonces, insisto, ¿por qué a mí me llegaría a dar vergüenza a estas alturas hablarle a la gente de San Pedro de calidad de vida? Porque ahí está toda la calidad de vida resentida, no solo, por eso te digo, no solo en términos de los tiempos de transporte que tienen que pasarse arriba. Otra bien simple. Nos gusta, en Santiago se acepta que un camión cargado hasta arriba, con madera, con productos, con lo que sea, pase por afuera del jardín de tu casa a toda velocidad. ¿Y por qué la gente de Pedro Aguirre Cerda sí tiene que aceptarlo en San Pedro? ¿Por qué no pueden haber vías alternativas
es verdad, de repente hay soluciones estructurales que a lo mejor en Concepción vamos a tener que empezar a conversar con urgencia ya. Vías con tag, a lo mejor. La restricción vehicular, yo dudo de la restricción vehicular porque, comentado de antes, hay mucha gente que llega y se compra un segundo auto cuando hay restricción vehicular. Termina siendo peor. ¿Ya? Entonces la solución termina siendo peor. En el transporte público adhiero absolutamente a pensar en la experiencia del usuario, pero también, y aquí agregar formación del usuario para que el usuario también entienda que los servicios es fundamental. Los servicios tienen una característica que no tienen los bienes, ¿ya? En los servicios es fundamental la participación del usuario como productor del servicio. Digo, si yo voy a instalar paraderos segregados, que la gente no espere a que en la esquina de su casa salga, levante la mano y el bus tenga que parar ahí. A mitad de cuadra. ¿Ya? No, que yo salga con el suficiente tiempo para llegar al paradero y tomar el bus que corresponde en el momento que corresponde. Y así también, cuando voy arriba del bus, no exigirle al chofer que me deje donde a mí se me antoja, sino donde el bus realmente tiene que parar. Eso también es importante. O, bueno, eso es lo básico del comportamiento de un usuario en el transporte público, porque si van haciendo desorden arriba o se les olvida que existen los audífonos, o sea, hay todo un tema finalmente de respeto entre nosotros que pasa casi por el sentido común. Pero cuando el sentido común no está, parece que entonces hay que meter leyes, ¿no? ¿Ya? Que fue un poco con el tema del alcohol. No, del cigarrillo, yo recuerdo. Ah, ¿no? sí. Yo fumo, ¿ya? Pero a mí no se me pasaba por la mente fumarle en la cara a alguien que estuviera comiendo. Entonces en los restaurantes uno naturalmente no fumaba, pero tuvo que venir una ley a recordar, porque había gente que aún así lo hacía. Sebastián, dentro de las conclusiones que podemos dejar, porque tú señalas, claro, fiscalización, mejorar el transporte público, eso, uno dice mejorar el transporte público, claro, puede venir de nivel central. Las fiscalizaciones, no sé si tiene que venir de nivel central o también de la toma de decisiones a nivel regional. Dentro de lo que podemos hacer también a corto, mediano plazo, pensando que ese corto plazo, ¿cuánto estamos hablando? 2, 3 años igual. Tampoco es una cosa que uno diga de aquí a fin de año con más fiscalizaciones, la ruta 160 van a estar los arcoíris y los animalitos corriendo felices. ¿Cómo se puede proyectar, pensando que ya estamos en septiembre, el 2024 ya se terminó? Así, en lo práctico. Para el 2025, de aquí al 2025 al 2027, al 2028, para poder entregar también soluciones y esperanza a aquellos vecinos y vecinas de San Pedro y a todas las personas que tienen que transitar por aquella ruta. Claro, bueno, como les comentaba, los cortos plazos en verdad son años. Cuando yo hablaba de corto plazo, eso era lo que estaba pensando. La mayoría de estas decisiones, en verdad, como las que hemos conversado, lamentablemente la manera en que está estructurado el sistema se toman a nivel central, digamos, es así. Ahora, como mencionaba Ariel, quizás lo que nosotros debiésemos como ciudadanos es tratar de apoyar a los líderes que nosotros creamos que puedan cambiar esto o que tengan una voz. Quizá ahí sé que se acerca un periodo electoral importante, sí. Quizá el mensaje pudiese ser ese, como apoyemos a las personas que al menos hablan de esto o que tienen alguna idea al respecto. Ahora, pese a todo lo que conversamos, yo sigo siendo un optimista del futuro. Yo creo que, y siempre lo mencionamos aquí mismo, tenemos una oportunidad. Tanto como que se ve un problema, también es una oportunidad. Sí. No en todas las ciudades de Chile, no en todas las ciudades del mundo se tiene un sistema de transporte público que podemos hablar de todas las ventajas y desventajas que tiene. Podemos pasarnos horas hablando de eso. Pero no todas las ciudades del mundo tienen un transporte público como tenemos nosotros, que es protagonista de los viajes en la ciudad todos los días, ¿no?
para bien o para mal, es protagonista. Con rabia o sin Entonces, rabia. es una oportunidad, lo que yo comentaba de mejorar el estándar, de verdad es algo posible, es algo que tendría un gran impacto. Ese, por lo menos, yo lo veo desde el punto de vista optimista. Los cambios que yo me imagino que pudiesen mejorar esta situación no son un salto gigante. Es avanzar más rápido en la dirección que yo creo que hemos avanzado en algunos temas, obviamente no en todo. Les agradecemos enormemente la oportunidad de estar hoy día con nosotros planteando un tema que es necesario, relevante para nuestra región. Esperamos tenerlos también nuevamente con otras temáticas que también pueden dar vía a este programa y a la conciencia de toda la gente que nos está viendo. Así que tengan un excelente día y una gran semana por delante. Muchas gracias.